empecemos a... Muy buenos días. eh, Toda la concurrencia que nos honre con su presencia para esta magnífica conferencia que será impartida por el doctor Mario Sánchez Silva. A nombre de la revista México Educativo, me permito darle la bienvenida al doctor Mario Sánchez Silva. Lo tenemos ya en la pantalla. Muy buenos días, doctor. Muy buenos Buenos días, días. Alfredo. Buenos Y días. vamos entonces a hacer una breve presentación de su La, trayectoria del no, doctor. no, quita eso. Sí, Este, eso. Vamos a dar 2 minutos a que sigan entrando los compañeros, las compañeras que vayan a participar. Pásame la carpeta esa azul. Desde luego que como antecedentes tenemos que decir que esta conferencia es muy importante dada la proximidad que se tiene para la revisión del Tratado de Libre Comercio con el país Estados Unidos de Norteamérica y también Canadá. De esto es el tema central que el doctor nos va a explicar en esta conferencia, pues la importancia que tiene para nuestro país esta revisión para llegar a un mejor tratado del que hemos tenido hasta el momento. El doctor Mario Sánchez Silva nos ha acompañado, además de en esta conferencia, nos ha dado 2 conferencias más a través de México Educativo. La educación en la sociedad del conocimiento, y también ya nos dio la conferencia hace unos años del cambio climático y su impacto en la agricultura mexicana. Entonces, dentro de este contexto, no cabe duda de que el tema de hoy, pues es un tema conocido, investigado por el doctor Mario Sánchez Silva, a quien la revista México Educativo le agradece haber aceptado esta invitación. Voy a permitirme presentar un panorama, pues digamos, de su trayectoria curricular hasta donde está la parte de la producción bibliográfica. Después de esa parte, le daremos la palabra al filósofo Hans Nava Félix, para hacer el resto de la presentación, y todo ello será grabado en tiempo real para después ser retransmitido a través del canal YouTube de la revista México Educativo. Así las cosas. ¿Estamos listos, filósofo? Sí. Bien, entonces me permito decir, el nombre del doctor es el doctor Mario Sánchez Silva. Él es originario de la alcaldía Milpalta de esta ciudad. Él es casado, su fecha de nacimiento es el 19 de enero de 1948. Su formación académica es licenciado en Economía, egresado de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional entre los años 1968 y 1972. Su cédula profesional 486531. Posteriormente a la licenciatura hizo la maestría en Economía Agroalimentaria en el Instituto Agronómico Mediterráneo de Montpellier, Francia, de 1979 a 1980. Posteriormente hizo otra maestría en Economía Agrícola y Desarrollo Rural en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad
de Montpellier, Francia, de 1978 a 1980. Posteriormente hizo el doctorado en Ciencias Económicas en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad de Montpellier, Francia. Esto fue de 1978 a 1982. Posteriormente, podemos mencionar su experiencia profesional en cuanto a lo académico. Coordinador de asesores en la delegación Milpalta, Distrito Federal, en la administración de la licenciada Guadalupe Chavira de la Rosa, en el año 2000 a 2003. Director del Centro de Investigaciones Económicas y Administrativas y Sociales, CIECAS, del Instituto Politécnico Nacional, del año 2005 al año 2010. Profesor investigador de la sección de estudios de posgrado de la ESCA Tepepan del Instituto Politécnico Nacional. Profesor investigador, bueno, este es el que acabo de mencionar, y pasamos que también ha sido subdirector de egresos de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México durante la primera legislatura. En el ámbito ya académico, podemos recalcar diciendo que es profesor de Economía Agroalimentaria en la Universidad Nacional Autónoma de México en el programa doctoral, fundador del doctorado en Ciencias Económicas de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional en agosto de 1985. Fundador de la maestría y doctorado en Ciencias en Medio Ambiente y Desarrollo, integrado del Instituto Politécnico Nacional, hoy CIEMAT, en 1984. Profesor invitado en el doctorado de Ciencias Administrativas en la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, en 1990. Profesor de macroeconomía en el doctorado en Ciencias Económicas de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, 1986 a 2008. Fundador de la maestría en Ciencias en Administración y Agroindustrial del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, en 1986. Director del área agropecuaria del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, de 1986 a 1989. Fundador de la maestría en Ciencias, Economía y Gestión Municipal del CIECAS del año 2008. Pasemos ahora a ver algo de su productividad bibliográfica. Al momento lleva 15 libros especializados sobre temas económicos, abordando desde la teoría económica de las escuelas de fisiocracia, mercantilista y clásica, y hasta la globalización en México. El último, el más reciente libro que acaba de publicar se llama Teoría de los Impuestos para el Sector Agropecuario Mexicano. Aquí lo estoy presentando en la pantalla. Este libro lo hizo en coautoría con Marcos Portillo Vázquez y María del Rosario Aybar Vargas. Fue editado y publicado por la Universidad Autónoma de Chapingo en el año 2024. Quiere decir que está muy reciente este material,
que nos está presentando, que nos hizo favor el doctor Sánchez Silva de darnos un ejemplar. Aquí lo tengo. Y lo demás sería, pues, leer de manera muy rápida la lista de los 14 libros restantes. Empezando con Complejo Agroindustrial Mexicano, la competitividad internacional de las empresas productoras y exportadoras de aguacate, la globalidad, desarrollo y región, la teoría económica en lo general, abarcando todas las escuelas de esa magnífica materia que sería la materia económica. También ha publicado temas selectos de economía en el tercer milenio, el desarrollo regional, local y empresas, estrategias competitivas para las empresas exportadoras de aguacate mexicano, gobierno y políticas públicas, la enseñanza clínica en enfermería, un acercamiento multidisciplinario. Todo ello ha sido a partir del año 2004, 2003, y desde luego que será publicada esta lista en la revista México Educativo de su edición de este mes de noviembre. Otro título es Panorama de la economía mexicana en un mundo global, la innovación tecnológica en la globalización. John Maynard Keynes, 70 años después, la globalización de la economía mexicana, problemas y perspectivas, economía del conocimiento y globalización. Todos estos materiales, todos estos libros han sido publicados por diversas casas editoriales, incluyendo las del Instituto Politécnico Nacional, las de la Universidad Autónoma de Chapingo, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir que será publicada la lista completa en este número de la revista México Educativo para que todos los que estén interesados puedan localizar estos materiales. Así las cosas, vamos entonces a permitirnos pasar la palabra al compañero filósofo Hans Nava Félix para que nos haga favor de seguir explicando la trayectoria del doctor Mario Sánchez Silva en lo que se refiere a la praxis económica. Adelante, por favor, filósofo. Creo que sí, maestro. Procediendo entonces a describir la praxis económica del doctor Mario Sánchez Silva, procedo diciendo que en sus proyectos realizados en Milpa Alta están la creación de la cooperativa de calzado Cuali Cuatli en San Jerónimo, Miacatlán, en 1985, el estudio de la agroindustria del mole en San Pedro Atocpan, Milpa Alta, DF, 1987 a 1988, realizado con alumnos del ITESM, el ITSM, Campus Ciudad de México. Estudio formulación de una planta procesadora de nopal, harina de nopal, nopal en salmuera, nopal en escabeche para un grupo de productores de nopal. Aprovechamiento integral del nopal. Estudio realizado por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN en un convenio tripartita entre los productores de nopal de Milpa Alta y el CONACYT y la NCB. Adelante con las Sí, continúen. distinciones Continuando. académicas. Distinciones académicas nacionales. En el 2002 fue nombrado académico nacional por la Academia Mexicana de Ciencias Económicas en noviembre del 2002. Es miembro de la Academia Nacional de Economía de la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en febrero del 2004. Recibió la presea Amalia Solorzano de Cárdenas por sus méritos en investigación otorgado
por el Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional el 11 de marzo de 2006. Recibió reconocimiento de la Casa de Michoacán por sus aportaciones al desarrollo académico del Estado de Michoacán en junio del 2006. Recibió reconocimiento del Club de Primera Plana por la dignificación del periodismo en México, otorgado al cumplir 30 años de actividad profesional en México DF el 21 de agosto del 2009. Recibió reconocimiento por parte de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística por su destacada contribución a la difusión de información veraz y el análisis económico de la realidad mexicana a través de la revista Proyección Económica 2020, entregado en la Ciudad de México el 9 de septiembre del 2009 a 2000, más bien, en 2009. Homenaje al doctor Mario Sánchez Silva, en reconocimiento a su trayectoria profesional y aportación a la cultura universal. Fue nominado milpatense distinguido el 9 de abril del 2010. Reconocimientos internacionales, condecorado con la medalla Simón Bolívar al mérito académico. Es el más, es la más alta condecoración que otorga la Universidad Colombiana Simón Bolívar a destacados investigadores por sus aportaciones a la ciencia y a la cultura de América Latina y el mundo. Esto fue el 16 de diciembre del 2002. Recibió el premio The Beast Awards 2006 por su apoyo a la educación y el desarrollo de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. También recibió el diploma Master of Business Leadership y la medalla de honor por la Confederación Mundial de Negocios en el Centro de Convenciones de la ciudad de New York, Estados Unidos de Norteamérica, el 30 de junio de 2006. Recibió por segundo año consecutivo el premio de Beast Awards 2007 por sus contribuciones en el mejoramiento de la competitividad a las empresas mexicanas, la formación de recursos humanos de alto nivel, el desarrollo de investigación y la edición de libros especializados en el campo empresarial. También recibió el diploma Master of Business Leadership y la medalla de honor por la Confederación Mundial de Negocios en Punta Cana, República Dominicana, el 16 de junio de 2007. El 13 de junio de 2008, en Lima, Perú, recibió el premio Sapientae 2008, otorgado por la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa, por su contribución a la excelencia educativa del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales. También fue condecorado en 2008 en grado de medalla al mérito académico y el grado de doctor honoris causa en reconocimiento a su magnífica contribución para el desarrollo de las ciencias, artes y letras de los países de Iberoamérica. El 29 de noviembre de 2008, en Viña del Mar, República de Chile, recibió el premio Latin American Quality Awards 2008, otorgado por la organización Latin American Quality Institute, por su contribución a la excelencia de administración de empresas y promoción de la cultura de calidad total del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales. Procedemos a las asociaciones de profesionistas a la que pertenece. Las asociaciones nacionales serían vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas de 2004 a 2006 y de 2008 a 2010. Presidente del Consejo Consultivo de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas. Miembro de la Academia de Economía de la Sociedad en Geografía y Estadística de 2003 a la fecha. Presidente de Olinatepetl, Pueblos en Movimiento de 2004 a la fecha. Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas de 2015 a la fecha. Asociaciones internacionales. Representante de México ante la Asociación de Lenguas y Culturas Amenazadas, con sede en Wallon, Bélgica, de 1975 a la fecha. Miembro honorífico de Organización de las Américas para la Excelencia Educativa, con sede en Sao Paulo, Brasil. Representante en México ante la Red de Desarrollo y Medio Ambiente, DIE, por las siglas en francés,
en sede en París, Francia. Secretario General de la Asociación Científica Franco-Mexicana. Es miembro de la Asociación de Economistas Latinoamericanos con sede en Buenos Aires, Argentina. Y es miembro honorífico de la Confederación Mundial de Negocios con sede en Nueva York. Ante esto, entonces se estaría concluyendo la Ok, mención de todo su recorrido internacional y nacional del doctor Mario Sánchez o- Silva. ok. Pues entonces con esta semblanza generalizada que se nos ha presentado, sabemos que tenemos un experto no tan solo teórico, sino también pragmático en la aplicación de estas teorías económicas. Vamos a darle la palabra entonces al doctor Mario Sánchez Silva para que nos haga favor de exponer el tema de la conferencia de hoy, que se refiere a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, maestro Valfre. Gracias por la invitación y doy la bienvenida a todos los que me escuchan. La revista México Educativo, que atinadamente dirige el maestro Valfre, se ha convertido en un espacio de reflexión y análisis. Y es por esa razón que nos ha convocado para que analicemos hoy la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y la soberanía alimentaria. Introducción. La agricultura mexicana es una de las actividades económicas de mayor importancia, ya que genera una gran cantidad de empleos al país. Es considerado como el sector productivo más importante desde un punto de vista económico, social y de desarrollo sustentable. Según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, indica que el primer trimestre de 2025, la población del país llegó a 130.4 millones de habitantes, 0.54% más que el año precedente. La densidad de población es de 66.5 habitantes por kilómetro cuadrado. 48.8% son hombres y 51.2% son mujeres. La población urbana es de 76.8% y la rural de solo 23.2%. Casi una cuarta parte de la población total vive en el medio rural, es decir, 31.6 millones de personas. Según datos preliminares del INEGI, indica que en el primer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto de México totalizó 34.65 billones de pesos anualizados y creció en términos reales respecto al primer trimestre de 2024 solamente el 0.8%. La población económicamente activa, el PA, lo integran 65.8 millones de habitantes y la no activa 36.5 millones. El 89.7%, o sea, 50 millones, tiene alguna ocupación y 10.3%, o sea, 6.7 millones, son población desocupada. 2.3% es en desocupación abierta y 8% en pasiva o disponible. El sector agroalimentario. El sector agroindustrial en México representa una parte esencial de la economía nacional, no solo por su contribución al Producto Interno Bruto, sino también por su papel en la seguridad alimentaria y empleo y el desarrollo rural. Este sector abarca una amplia gama de actividades que van desde la producción agrícola hasta el procesamiento y comercialización de productos alimentarios. El sector agroindustrial se define como el conjunto de actividades económicas que involucran la producción, la transformación y comercialización de productos agrícolas y pecuarios. Este sector incluye la producción de insumos agrícolas, tales como maquinaria y equipo, producción de fertilizantes, entre otros. La agroindustria es fundamental
porque no solo se encarga de la producción de alimentos, sino que también agrega valor a los productos primarios, lo que genera empleo y promueve el desarrollo económico en las zonas rurales. El sector agroalimentario aporta el 7.9% del Producto Interno Bruto Nacional, según datos de la INEGI, Cuentas Nacionales de 2019, y emplea el 13% de la población económicamente activa, es decir, 2 veces más de lo que emplea el sector primario. En 2020 aportó 274 millones de toneladas de productos agropecuarios. Fue el noveno productor de productos en el mundo. Se ubicó también como el octavo exportador mundial de productos agroalimentarios. Las exportaciones agroalimentarias de México llegaron a 160 países del mundo, siendo sus principales clientes Estados Unidos, China, Japón, India, Venezuela, Canadá, España, Brasil, entre otros. A nivel mundial, ocupa un primer lugar en exportación de aguacate, limón, mango, chile, pepino y tomate. Quinto lugar exportador mundial de azúcar. Quinto exportador mundial de carne de cerdo. Octavo exportador mundial de carne de res. En 2020 se registró un superávit de 12.347 millones de dólares en productos agroalimentarios. Las ventas al exterior de productos alimentarios ascendieron a 18.683 millones de dólares y la balanza comercial agropecuaria en 2020 tiene un incremento de 27.32% con respecto al año precedente. La crisis de cereales. No obstante de que somos un productor, un octavo exportador mundial de alimentos, tenemos una crisis de productos básicos. La superficie sembrada de los 4 productos básicos, es decir, maíz, trigo, arroz, frijol, en 2023 fue de 8.6 millones de hectáreas, menos 4% que en 2022 y 10.1% que en 2018. La producción acumulada fue de 32 millones de toneladas, 2.0% más que en 2022 y 1.3% más que en 2018. La superficie sembrada de maíz en 2023 fue de 6.9 millones de hectáreas, es decir, 0.5% más que en 2022 y 5.8% menos que en 2018. Y la producción fue de 27.5 millones de toneladas. En 2023 se debe señalar que 505,000 hectáreas, es decir, 7.3% de la superficie cosechada, sufrieron siniestro total por las inclemencias de la naturaleza. Durante el mismo periodo se exportaron 600,000 toneladas de maíz blanco a Estados Unidos, pero de maíz amarillo se importaron de ese país 18.4 millones de toneladas. Para 2024 se prevé una producción de maíz de 25.1 millones de toneladas. De trigo se sembraron 565,000 hectáreas en 2023, 5.6% más que en 2022, y su producción fue de 3.48 millones de toneladas, 3.7 millones menor que en 2022. De frijol se sembraron 1.1 millones de hectáreas, es decir, 24.9% más que en 2022, y la producción fue de 724,000 toneladas, es decir, 23.9% por debajo de 2022. De arroz se sembraron 37,000 hectáreas, es decir, 2.9% más que en 2022, y la producción fue de 252,000 toneladas, 2.3% más que en 2022. Por lo anterior, se requiere una política de apoyo al campo para lograr la autosuficiencia alimentaria que tanta falta hace al país. Hay que recordar que la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, por sus siglas en inglés,
recomienda que cada país debe ser capaz de producir por lo menos el 70% de la producción de alimentos para su población, y el resto se puede importar. Los alimentos son esenciales para la vida y debemos producir en abundancia. También la FAO recomienda que debemos tener una ingesta per cápita de 2.600 calorías por día y por persona. México ante la crisis económica y social. Hemos recorrido el catálogo de todas las catástrofes imaginables de un extremo a otro y aún no hemos llegado a la última página. La rueda de la historia sigue su curso. Todos los pálidos corceles del apocalipsis han galopado a través de nuestra existencia. Que hablen, pues, las cifras estadísticas en mi lugar y así procuren siquiera dar una imagen pálida de la realidad antes de que ésta se hunda en tinieblas. En México, la población rural representa 23% del total. Los pueblos originarios son dueños del 15.5% de la superficie rústica. La pobreza extrema afecta al 17.4% de la población rural, mientras que en las zonas urbanas la pobreza extrema alcanza el 4.4%. El sector primario en 2020 empleó alrededor de 13.3% del total de la población ocupada a nivel nacional y aporta en 2020 el 3.4% al Producto Interno Bruto. El sector agroalimentario aportó 7.9% del Producto Interno Bruto total nacional, según el INEGI en cuentas nacionales de 2019. En 2020 aportó 274 millones de toneladas de productos agropecuarios y fue el noveno productor de alimentos en el mundo, como ya se dijo, y el octavo exportador mundial de productos agroalimentarios. Las exportaciones agroalimentarias de México llegaron a 160 países, como ya se dijo también, siendo los principales Estados Unidos, Francia, China, Japón, India, Venezuela, España, Brasil, entre otros. En 2020 se registró un superávit de 12.347 millones de dólares de productos agroalimentarios. Las ventas al exterior de productos agropecuarios ascendieron a 18.683 millones de dólares y la balanza comercial agropecuaria en 2020 tiene un incremento de 27.32% respecto al año precedente. Ahora bien, tenemos que preguntarnos, ¿y cómo afecta el cambio climático a su impacto a la agricultura mexicana? El cambio climático es un factor decisivo para realizar la agricultura en cualquiera de sus modalidades, ya sea una agricultura intensiva o extensiva. Agricultura intensiva es aquella que se realiza con el uso de las nuevas tecnologías como agua, maquinaria agrícola, semillas mejoradas, fertilizantes, agricultura de invernadero y el sistema de producción. Extensiva es aquella que realiza con el uso de factores naturales de producción como el clima, principalmente agua de temporal, aprovechamiento de pastizales para ganado y los bosques. El cambio climático no es un fenómeno nuevo en la naturaleza. Desde los orígenes de la agricultura, desde hace más de 10.000 años, que esta agricultura nació en Mesopotamia, entre los ríos el Tigris y el Éufrates. De hecho, Mesopotamia quiere decir entre ríos, una región que está entre ríos. El cambio ha sido una constante. Las grandes zonas desérticas que conocemos hoy fueron en épocas anteriores grandes extensiones de sabana, donde existió vida vegetal y animal que reflejan formas de vida pertenecientes a ecosistemas diferentes. A través de la historia, el hombre ha sabido transformar su entorno. A veces ha hecho buen uso del medio ambiente, haciendo propicio para la agricultura, pero en otras ocasiones este no ha sido tan afortunado para la macrogestión de los ecosistemas. Tenemos que ser conscientes de cuidar la naturaleza. Tenemos que lograr un equilibrio entre el hombre, la sociedad y la naturaleza, para que ésta mantenga siempre
con beneficio al hombre y a la sociedad. Tenemos que cuidar este desarrollo sustentable por la razón que tenemos que hacer uso racional de los recursos naturales y tenemos que propiciar su renovación de cada ecosistema. Si no, muy pronto solo transitaremos por las avenidas de los árboles muertos, que como pulmones cansados anunciarán nuestra propia destrucción. Asimetrías de la agricultura mexicana en el contexto del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC. Es decir, que nosotros tenemos una desventaja muy grande porque son agriculturas muy subsidiadas tanto en Europa como en Estados Unidos, como las cifras lo demuestran. El presupuesto anual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos alcanza un monto de 72 mil millones de dólares anuales, a los que es necesario añadir 18 mil millones establecidos en el Farm Security and Investment Act de 2002. Y por último, los subsidios que de manera directa autoriza el Congreso norteamericano para situaciones de emergencia, que durante los años 1998 al 2001 totalizaron 30 mil millones de dólares para compensar desastres meteorológicos o incluso caída brusca de los precios de los productos agrícolas en los mercados internacionales. De acuerdo a la Organización de la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, las transformaciones promedio al productor en el periodo 1998-2000 en Estados Unidos fue de 20.803 dólares y de 16.028 dólares en la Unión Europea. El promedio de la OCDE fue de 11.334 dólares. En tanto que en México las transferencias fueron de 720 dólares, es decir, solamente el 3.5% de los que recibieron los productores norteamericanos. Estas asimetrías no se han reducido, sino que han aumentado en los últimos años. El gobierno norteamericano garantiza el acceso a la totalidad de los productores a créditos de tasas preferenciales y otorga subsidios a las exportaciones, y el gobierno norteamericano entrega servicios directos tecnológicos y de asistencia técnica a los productores sin costo alguno para los mismos. La profunda brecha tecnológica entre México y los países del norte salta a la vista desde cualquier perspectiva de análisis. Mientras en Estados Unidos disponen de 1.5 tractores por trabajador agrícola y en Canadá con 1.6, en México solo hay un tractor por cada 50 hombres del campo. Mientras que los Estados Unidos canalizan enormes subsidios directos a los productores agrícolas, que ascendieron en 1988 a la suma de 39.295 millones de dólares, representando el 35% del valor del Producto Interno Bruto agropecuario, y Canadá canalizó subsidios a sus productos agropecuarios por 7.467 millones de dólares, es decir, el 43% del valor de la producción agropecuaria en ese país. Y en México, los subsidios globales al sector agropecuario fue de solamente 2.92% del Producto Interno del sector. Conclusiones y recomendaciones. La producción interna de alimentos básicos debe salvaguardarse por los siguientes motivos. Por razones económicas que tienen que ver con el equilibrio de las cuentas externas, con los efectos multiplicadores de la actividad agropecuaria sobre el conjunto de la economía nacional y con el equilibrio que implican los empleos de más de 3 millones en el mercado del Tratado de Libre Comercio. Por razones estratégicas, en donde se requiere mantener la seguridad alimentaria y sobre todo la soberanía nacional. El comercio agropecuario a partir del Telecán
han generado grandes pérdidas netas que ya tienen graves efectos adversos en nuestras cuentas externas por el impresionante crecimiento de las importaciones alimentarias y que sigue provocando un éxodo rural de enormes dimensiones. Actualmente se expulsan cada año a raíz a más o menos a razón de 460,000. Hacer uso racional de los recursos naturales y materiales y financieros con criterios sociales y de eficiencia productiva. Ampliar y fortalecer la producción de alimentos básicos para el consumo popular. Aprovechar racionalmente el potencial de recursos del medio rural, procurando mantener el equilibrio ecológico entre el hombre y sociedad y la naturaleza. Mejorar la balanza comercial del sector agropecuario y aprovechar todos los instrumentos disponibles en los programas nacionales de agua, bosques y reforma agraria integral para estimular la producción y aumentar la productividad del medio ambiente y del medio rural. Tratar de que tengamos en el corto plazo la autosuficiencia alimentaria que tanta falta hace al país. Renegociar el capítulo agropecuario en el TEMEC y se deberá rediseñar una política de fomento productivo. Esta charla que acabamos de escuchar de todos, espero que sea nutrida con todos sus comentarios, porque se ha convertido, ya dije, en un espacio de discusión, pero también es una aportación al debate nacional previo a la renegociación del TEMEC que se hará el próximo año. Muchas gracias por su atención. Ok, ok, muy bien, doctor Mario Sánchez Silva. Una magnífica panorámica que nos ha presentado sobre esta renegociación. Le comento, doctor, que tenemos por ahí los cuadros que nos envió Sí, claro. oportunamente por si son necesarios ahorita en la sesión de Claro, preguntas y respuestas, que que es pongan el el primer cuadro. siguiente parte. Así de que invitamos a todas las personas que están conectados a esta reunión con el doctor Sánchez Silva para que hagan sus preguntas que tengan respecto al tema que específicamente, pues en este caso se corresponde a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Norteamérica y con la República de Canadá. Así de que les vamos a solicitar que ¿Qué por pasó? medio de la manita que aparece en este caso en la pantalla, pues quien quiera preguntarle algo al doctor, por favor, levante la manita de aquí de la pantalla para que le demos la palabra. Lo mismo, el, el chat que se tiene en la página Facebook de la propia revista México Educativo también está abierto para que hagan planteamiento de preguntas a través de él. Bueno, pues entonces tenemos aquí el cuadro número 1, en donde está la aportación al Producto Interno Bruto Nacional en el año 2024. Este cuadro ya lo explicó el doctor, pero se están poniendo para que pues, se refuerce el planteamiento que hizo el doctor Sánchez Silva a este respecto. Si quiere pasar al siguiente cuadro, filósofo, el cuadro 2, para que sobre eso surgieran algunas preguntas de las personas aquí presentes. Ahí tenemos el cuadro número 2, la presión demográfica sobre el sector agrícola. Repito, todo esto es para que tengan ustedes una referencia si quieren hacer alguna pregunta al doctor Mario Sánchez Silva sobre este tema. Cuadro 3, por favor.
Ahí está otro cuadro en el cual puede servirles de referencia para preguntar al doctor Sánchez Silva algo al respecto. Esta es la estructura de la agricultura mexicana actualmente. ¿Lo explico? Bien. Ponga por favor la última imagen, que es la figura uno. Digo, la figura uno. Ahí está ya una panorámica de De, lo que de los presentó el impactos doctor Sánchez ambientales. Silva. Ahí está el panorama. Entonces, me voy a permitir entonces hacerle una pregunta al doctor Mario Sánchez Silva. Ok, Doctor, en este caso, pues México tiene que evaluar muy bien el potencial de su tecnología agrícola porque va directamente relacionada con la productividad que se puede esperar para el periodo de tiempo que tarde el- la renegociación con el tratado comercial. En ese aspecto, ¿qué previsiones podríamos pensar? ¿Vamos mejorando la cantidad de producto alimenticio o estamos en el mismo nivel de hace pues un sexenio o va mejorando la productividad agrícola, doctor? muchas gracias por su pregunta, muy oportuna, muy interesante. Por una razón, si nosotros analizamos un poco, ¿verdad? Haciendo la retrospectiva, ¿qué pasaba hace un siglo? Pues éramos un país atrasado, un país con una población económicamente activa, más del 70% se dedicaba a la agricultura de autoconsumo, ni siquiera era una agricultura desarrollada, ¿verdad? En un estudio que yo hice, que publicamos en un libro que se llama El sector agroalimentario mexicano, publicado en 1986 por el Politécnico, por supuesto, resultó que hago un avance del método de medición del sector agroalimentario. Yo propongo un método de análisis y logro medir el grado de desarrollo agroindustrial del país. Y en ese entonces, para 1980, se dice que el país ya estamos muy vecinos a la apertura comercial, porque éramos un país netamente proteccionista. Pero con la apertura comercial de entrada a México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio en 1986, ayudó a que nosotros tuviéramos una apertura mayor y que fuéramos una economía distinta, abierta totalmente. Eso fue un cambio radical en la economía, en la estructura económica del país, porque permitió y facilitó la modernización del campo. Entonces, con esta apertura, nosotros necesariamente nos vimos obligados a mejorar la competitividad y la productividad en el campo también, ¿verdad? Y eso se debió a que en el estudio que yo hice, se dice que en México, por cada 100 pesos de gasto en bienes de consumo final, o sea, consumo alimentario, una tercera parte regresa al sector agrícola y el resto va a los demás sectores. ¿Qué quiere decir? Que estamos en vías de modernización y que se requiere mucho apoyo del Estado, por supuesto, así como los demás países apoyan a sus economías, ¿verdad? Su agricultura. ¿Por qué es importante apoyar la agricultura? Porque ahí depende el alimento de todos los mexicanos, ni más ni menos. Y entonces, y es una actividad extremadamente riesgosa, ¿verdad? Porque estamos sujetos a los caprichos de la naturaleza. Mismo una agricultura desarrollada, altamente tecnificada, sigue siendo sujeto a estos caprichos de la naturaleza. Es decir, puede estar ya la producción, pero si viene una inundación, pues se acaba el producto. Si viene una
helada tempranera igualmente arrasa con todo, ¿verdad? Entonces tenemos que fortalecer los mecanismos de seguro agrícola y ganadero, porque si es de donde comemos, pues tenemos que decretar que es lo más importante, la actividad más importante del país, aunque no soslayamos que los demás sectores aportan también su esfuerzo, pero la alimentación es básica para la sobrevivencia. Es todo. Muchas gracias, muy amable doctor. Muy bien entendido lo que acaba usted de decir. Vamos a preguntar a Hans, que está en el otro lado del control, que nos diga si hay alguna pregunta al respecto de la conferencia del doctor Sánchez Silva. Me parece que ¿Tenemos alguna en el pregunta? chat, en el chat solicitó María Virginia si podía el doctor como tener la presentación, o sea, como compartir la presentación, que andábamos viendo el PowerPoint, los cuadros, como para compartirlos en general al público. Yo creo se refiere al archivo. Y Amador Inclán quiere preguntar algo, pero no encuentra la manita, así que hay que darle la voz, la palabra a Amador. Y después ya lanzó la manita a Ramos Martínez también. Entonces, en ese orden vamos. Primero entonces Amador y después Ramos Martínez, Hanna. A ver, entonces adelante, el primer participante que levantó la mano, Amador. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. Evelyn. Evelyn, Bueno, buenas yo tardes. quería preguntar, Escucho, Evelyn. ¿qué tan preparado? Bueno, Sí. yo quería preguntar qué tan preparado está México para absorber la inversión ¿Cuál es la pregunta? No escucho bien, disculpe. agrícola extranjera No escuché bien la Está pregunta. ¿Puede fallando. repetirla, por favor? del campo, eh, ya que sí es Parece que está fallando un poco el internet de Jimena Ramírez. A ver, trate de Es de Amador sintonizar Inclán. bien el. De Evelyn está fallando el internet. Jimena también alzó la mano, pero va después ahorita después de Hanna. A ver, entonces dele la palabra al otro compañero o Hanna, compañera que estaba. entonces sería Ramos Martínez, Hanna, por favor, su participación y después Jimena Ramírez. Buenas tardes. Buenas Em, tardes. Tengo una pregunta, ¿de qué manera México podría aprovechar los tratados internacionales, como en este caso el TEMEC, para aumentar el subsidio para el sector agropecuario? Para aumentar los subsidios. Miren, aquí es una cuestión de política pública del Estado mexicano. Tiene que entender de que urge tener la autosuficiencia alimentaria que tanta falta hace al país, como en otra ocasión se logró en la época del presidente López Portillo. Pero López Portillo hizo toda una estrategia y creó el sistema alimentario mexicano. ¿Cuál era el sistema alimentario mexicano? ¿Cuál era su objetivo? Era lograr en el corto plazo la autosuficiencia alimentaria en productos básicos. ¿Cuáles son los productos básicos? Como ya se dijo, el maíz, porque siempre comemos tortilla todos los días, en promedio hasta 3.5 kilogramos por persona. Imaginen todo lo que se consume por día, multiplicado por 30.4 millones de habitantes, es muchísimo. Pero todo eso va agregado al consumo de frijol.
en todas sus modalidades, ¿verdad? Nada más de frijol, hay como unos 78 variedades en el país, desde frijoles negros, negro Jamapa, negro Querétaro, los frijoles bayo, ¿verdad? Que se consumen en el norte del país y en el altiplano y el sureste, todo es frijol negro. Y todas esas cosas que consumimos diariamente son las que urgen tenerlo como suficiencia alimentaria, incluyendo el trigo y el arroz, como ya se dijo. Pero si el Estado diseña un esquema de autosuficiencia alimentaria en el corto plazo, pues tenía que ir aparejado desde la organización, la capacitación de los productores, el servicio técnico, ¿verdad? Que reciban estos productores y la comercialización. Entonces, toda la cadena productiva se debe reorganizar, es decir, desde la forma de producir los fertilizantes, que aquí tenemos un problema serio, desaparecieron a Fertimex, desaparecieron todos los que estaba soporte a la agricultura, la desaparecieron con Asupo, desaparecieron el Inca Rural, Instituto Nacional de Capacitación Rural, y mucho el Banco Agrícola, la Banjidal, y muchas cosas desaparecieron. Pues hay que retomar y reorganizar toda una infraestructura de apoyo al campo. Eso es lo urgente que debemos hacer. Gracias. Muchas A gracias. sus órdenes, Gana. Bueno, entonces procedemos con Jimena Ramírez, la participación de Jimena Ramírez y después unas preguntas que formularon en el chat. Buenas tardes. Hola. Bueno, mi pregunta es, ¿cree que el TEMEC ha impulsado realmente la productividad agropecuaria en el año presente o ha reforzado desigualdades entre grandes y pequeños productores? Hijo, es muy complejo contestar esa pregunta porque el TEMEC no ha propiciado que se polarice a los grandes productores y se beneficia a ellos con los apoyos que da el Estado, ¿verdad? Y lamentablemente no ha habido una equidad en el subsidio, digamos, a los pequeños o medianos productores. ¿Por qué? Porque muchos, los que se dedican al minifundismo, ¿verdad? Porque tienen una parcela pequeñita, a lo mejor no alcanzan ese servicio, ese apoyo que están requiriendo. Por ejemplo, los productores de nopal les dan a razón de 10,500 de apoyo al año, ¿verdad? Por cada yunta, como le llamamos aquí en Milpalta, de cultivo de nopal. Pero, y les dan en forma ordenada a todos los productores, pero al final no viene a satisfacer las necesidades que se requieren para tener mayor productividad. Entonces, bien es cierto que está en función de los recursos que dispone cada país, por supuesto, ¿verdad? Si nosotros vivimos un periodo de crisis muy severa, que todavía no salimos de ella, con alto endeudamiento y por fortuna en la parte del empleo hemos ido mejorando y por fortuna con la cuarta transformación han llegado muchos apoyos y se ha convertido la economía mexicana en una economía social que ayuda a abatir la pobreza. Y según datos del Banco Mundial, en lo que va del año, bueno, el sexenio anterior también, se redujo en 14,5 millones de, la pobreza se redujo en 14,5 millones de habitantes. Quiere decir que hemos avanzado un poco, ¿verdad? No es como se requiere, pero se requiere una inmensidad de recursos, se requiere más bien capacitación, mayor educación, mayor innovación tecnológica y se requiere hacer un esfuerzo cada mexicano, porque no es tarea de una sola persona, es tarea de todos. Ok, muchas gracias. A sus órdenes. Procedemos entonces con la primera pregunta del chat. Montes de Oca pregunta, ¿de qué manera podríamos equilibrar los subsidios agrícolas con estrategias que fortalezcan la competitividad del sector frente a mercados internacionales más dinámicos? ¿De qué manera podemos equilibrar, dijo? Ajá, equilibrar los subsidios agrícolas
con estrategias que fortalezcan la competitividad del sector frente a mercados internacionales más dinámicos. Hijo, como ya lo dije, necesitamos hacer una estrategia de Estado, ¿verdad? Es decir, el Estado debe entender de que producir alimentos es lo prioritario del país, porque ahí depende la alimentación, la buena salud de todos los mexicanos. Segundo, tiene que entender, ¿verdad?, de que si estamos interactuando con otros convenios internacionales, ¿verdad?, tratados internacionales como con la Unión Europea, como con el Asia-Pacífico, con América Latina, tenemos que buscar un poco las estrategias globales, porque estamos en un mundo global. Es por esa razón que América del Norte, formada por Canadá, Estados Unidos y México, pues están haciendo su esfuerzo, ¿verdad? Pero hay un esfuerzo muy desequilibrado. ¿Por qué? Si nos preguntamos por qué los subsidios son más altos en Canadá o en Estados Unidos que en México, pues que está en función de la disponibilidad de recursos. ¿Y por qué ellos logran una competitividad muy grande? Pues porque todo es subsidio y además hay mucha capacitación, de actualización, no solo en la parte productiva, ¿verdad?, la forma de producción, sino que en la innovación tecnológica, en el manejo de los mercados. Y es por esa razón que yo pienso que la estrategia debe ser global igualmente, ¿verdad? Y por una razón, porque miren, la producción de alimentos yo le llamo la geopolítica alimentaria mundial, es la distribución geográfica de la producción de alimentos. ¿Y quiénes son los que producen los alimentos? Primeramente, pues Estados Unidos se convirtió en un exportador neto de cereales, por ejemplo, ¿no? Para el mundo. Exportan maíz a México, exportan trigo a Europa, exportan soya, ¿verdad? Bueno, y algunas cosas de soya que importan también de Brasil. Y entonces hay una interacción global en la producción de alimentos. Y lo que pasó, por ejemplo, con la guerra Rusia-Ucrania, que son los mismos rusos, claro, Ucrania eran rusos anteriormente y son eslavos, son la misma familia, hagan de cuenta. Pero con esa guerra hubo una distorsión de los mercados porque ellos eran los principales exportadores a la Unión Europea y a otros países de Asia y África. Imaginen, se hace un desequilibrio geopolítico alimentario mundial. Y es por eso que se tiene que guardar un equilibrio dentro de la producción y la distribución de alimentos a nivel mundial también. Y guardar competitividad, pues siempre se está buscando competitividad, ¿verdad? Pero estamos también a expensas de cómo se comportan los mercados internacionales. Espero haber contestado la pregunta. Ok, Amador Evelyn, que fue la primera participante, pero no se pudo escuchar bien. Le leo su pregunta y después proseguimos con Juan, que alzó la mano, con ¿Sí? Juan Gómez, me parece. Después de esta pregunta, dice, ¿qué tan preparado está México para absorber la inversión agrícola extranjera si el campo enfrenta una saturación poblacional? Enfrenta una saturación. Poblacional. Ok. No, miren, ¿qué tan preparados estamos? Según los datos que dimos al inicio, fíjense, lo que yo no dije, porque no es el tema, de que la agricultura, la importancia relativa del sector va perdiendo población que se dedica al campo. Fíjense, curiosamente, ¿y por qué? Pues porque abandona el campo la mayoría de las gentes que no encuentran una oportunidad y una vida decorosa en este país. Segundo, ¿cómo lograr retener esa población? Pues creando oportunidades de empleo, ¿verdad? ¿Cómo lograr que se incremente el campo? Pues diseñando una política pública que le dé la importancia que requiere, el apoyo que requiere ese sector. ¿Cómo lograrlo? Pues capacitando, organizando y
haciendo innovación tecnológica para que nosotros dependamos menos del exterior y seamos capaces de producir lo necesario que se requiere el país, pero ser capaces de volvernos nuevamente en exportadores netos de cereales como lo fuimos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Exportábamos cereales a Estados Unidos y otros países, exportábamos resinas para hacer los explosivos, y nosotros éramos, mientras ellos estaban en guerra, pues éramos productores netos y nos iba muy bien en todo ese periodo. Pues, ¿por qué no retomarlo, verdad? Es decir, rediseñar en función de las necesidades actuales, porque vivimos otro fenómeno en cuanto a la población, así como el sector agrícola va perdiendo, el número de efectivos se va reduciendo en el sector, así la población misma de México se va adquiriendo un nuevo fenómeno distinto a la que conocimos. Mientras en otra época teníamos tasas de crecimiento de 4.2, 3.2% de la población, ahora estamos en 0.8%, nos estamos acercando al fenómeno que tuvieron los países europeos en la década de los 70. Es decir, vamos a enfrentarnos a una población envejecida. La verdad que es un problema también serio, que sería otro tema de debate, porque no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Si estamos preparados para ello. Mientras en otra época decíamos que necesitamos tantas escuelas, ahora vamos a la inversa. ¿Cuántas escuelas vamos a cerrar de niños, por ejemplo? Ya no habrá niños, ya no habrá tantos niños, digamos. Entonces, se tiene que ir atentos a cada fenómeno, cómo va evolucionando y enfrentar nuestra realidad en cada uno de los sectores que conforman la economía del país. Ok, doctor, entonces procedemos a la participación de Juan Gómez. Alzó la mano, ¿verdad? Creo, Sí, buenas tardes. sí. Buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿cómo ha afectado de otra manera el TEMEC a los productores agroalimentarios mexicanos en términos de exportaciones y acceso a nuevos mercados? Pues sí ha afectado porque en principio, como lo dije, estamos importando muchos, 18.4 millones de toneladas de maíz y el país requiere como 45 millones de toneladas de maíz. Imaginen, pero la riqueza cultural de México es lo que dimos a conocer al mundo, ¿verdad? La producción de maíz. Y en maíz tenemos como 84 variedades distintas en todo el país. Y hay maíces, por ejemplo, eh, para cada gusto alimentario, digamos. Maíz para producir maíz rojo para producir harina y hacer un champurrado un atole champurrado, ¿verdad? Maíz palomero, maíz como decimos, pozolero, ¿no? Para hacer pozole, maíz cacahuacintle que le llamamos. Nomás en cacahuacintles hay como 6 o 8 variedades. El planito, el bola y el que ayuda a enriquecer más nuestro guiso, que es por ejemplo, el pozole, ¿verdad? Y así para cada actividad hay un tipo de maíz. Y todo esto lo dimos a conocer al mundo, y es por eso que en el sexenio pasado, más o menos mediados del sexenio, por el 2020, se decretó de que se prohibía la producción de transgénicos, de maíz transgénico. ¿Por qué razón? Porque las transnacionales nos venden la semilla certificada, pero solo sirve para eso, una semilla, ¿verdad? Pero lo que cosechamos ya no podemos seleccionarla para que vuelva al nuevo ciclo agrícola. Y entonces es otra desventaja, sino que se ha tenido la precaución de hacer genomas del maíz para que lo mantengamos y lo conservemos para las nuevas generaciones, ¿verdad? Hay un depósito de maíz criollo en Jalisco, otro en la Ciudad de México, y ahí es donde se conservan a una temperatura de 17 grados bajo cero y podemos conservarlo por mucho tiempo, ¿verdad? Aun cuando pasaran cosas que no lo deseamos, ahí están los depósitos de semillas que utilizarán las nuevas generaciones.
Realmente es difícil decir cómo ha afectado el TEMEC. Pues sí, nos ha afectado, ¿no? Porque nos obligó a especializarnos en productos altamente de alto rendimiento económico y dejar los demás productos que en otra época consumimos, ¿verdad? Es decir, eran tan sabios nuestros ancestros, los aztecas, que producían, obtenían las proteínas del amaranto de, y de muchos otros cereales, ¿verdad? Que dejaron de producirse porque cuando la conquista prohibieron, porque supuestamente hacían panecillos que ofrecían a los sacrificios y se impregnaban de sangre y se ofrecían a los dioses y pensaban que eso era un sacrilegio y había que prohibirlo. Pero las aves y el viento transportaron las semillas a la parte alta, en Milpalta, claro, y en Xochimilco, en Tláhuac, y es donde se siguió produciendo el amaranto en forma silvestre. Y ahora pues es algo que hay que retomar, que hay que rescatar. Y de eso se trata, y muchos productos que dejamos de producir, ¿no? Por ejemplo, déjeme acordar, la chía y otros productos que desaparecieron, pero vuelvo a repetir, en aras de dedicarnos solamente a los productos de alto rendimiento económico, descuidamos toda la diversidad alimentaria que tuvimos desde la época de los aztecas. ¿Más preguntas? Hay otra aquí en el chat, dice, pregunta Paola Michelle Martínez, ¿de qué forma pueden combinarse los subsidios agrícolas con medidas, deje ver, leerlo más, porque con medidas, deje ver, con medidas que fortalezcan la competitividad del campo? ¿De qué manera podemos, De que pueden combinarse los subsidios agrícolas con medidas que fortalezcan la competitividad del campo? con subsidios, dijiste, ¿verdad? Sí, combinarse los subsidios agrícolas con medidas que fortalezcan la competitividad del campo. Ok, miren, es un tema delicado, altamente delicado. Hace como una treintena de años yo propuse que como la actividad agropecuaria se requiere mucho apoyo del Estado y de toda la sociedad, tanto productores como consumidores y distribuidores, se debería declarar de utilidad pública. Es decir, que si es lo más importante para la sobrevivencia, pues ¿qué debemos hacer? Pues asegurar que haya producción abundante, ¿sí o no? Y a bajo precio. Y entonces para eso se requiere, bueno, así lo propuse, se requiere un alto contenido de orientación social. Y cuando digo que se debe declarar como de utilidad pública, quiere decir que no se vale y no se permite que la gente lucre con el hambre del pueblo. Es decir, todos vamos a ocupar producir los alimentos, vamos a subsidiarlo, vamos a apoyar a los agricultores para tener alimentos de calidad y a precio bajos. Y siempre muy disponibles en el momento que se requieran. Pero eso también conlleva a que estemos en un sistema económico distinto. Si estamos en un sistema económico de economía mixta, en donde el capitalismo está presente en cada acto económico, es decir, todo lo que realizamos tiene una función económica de alto ingreso. Es decir, siempre buscamos el alto rendimiento en cualquier actividad. Pues estamos en una sociedad, en economía capitalista, pues cómo no va a ser de esa manera. Y el enfoque que yo propuse requería un cambio radical, prácticamente orientado al socialismo a lo mejor, porque si ya no buscamos el lucro, si ya no buscamos el bien social, totalmente enfocado a eso, pues entonces ya estamos hablando de otro sistema. Pero vamos a reflexionar en función de lo que somos como país.
Entonces diríamos, bueno, ¿cómo conciliar, verdad? La productividad, el apoyo, el subsidio al campo y previendo que nuestros productos sean aceptados en el exterior. Pues tal vez en lo interno, apoyar la producción de productos básicos, cerealera, y en el segundo término, apoyar también al otro proceso que es la transformación de estos productos. Es decir, si nosotros logramos, por ejemplo, desarrollar tecnología para presentar productos que tienen una brecha tecnológica muy amplia, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de la producción de caña de azúcar. La caña de azúcar, imaginen, eh, se tritura, se saca el jugo, se procesa, pero ese bagazo que se deja tiene todavía mucho nutriente y se utiliza para producir alimentos concentrados para ganado. Claro que se mezcla con soya, cártamo, sorgo y se saca un producto altamente nutritivo. Lo mismo ocurre con la producción de soya. La soya, un producto muy nutritivo que empezó a desarrollarse su cuna natal es Manchuria, en China, que ahí había tantas como 380 variedades, hasta que hicieron una clasificación, un científico holandés, y hasta que logró analizar los nutrientes que traía. Y así empezó la agroindustria alimentaria, ¿verdad? Para alimentar y producir por medio de la biotecnología, desarrollar toda una política de producción agroindustrial. Y cómo enriquecían, porque el bagazo a través de la soya era la que tenía mayores nutrientes que la propia soya, por ejemplo, ahí es donde se escondía todo. Y entonces hicieron torta de soya y eso se lo daban a los animales, ¿verdad? A los pollos, a los cerdos, a los vacunos. Y la producción creció rapidísimo. Y eso es el principio de la biotecnología, de producir alimentos rápidamente. Y entonces la tecnología ha avanzado, ha transformado la propia agricultura, pues debemos iniciar por apoyar a la producción agrícola de productos primarios, de cereales, ¿verdad? Segundo, apoyar la transformación. Tercero, reposicionarnos a nivel internacional como exportadores de productos agroalimentarios al mundo. Si somos el octavo país mundial, a nivel mundial, pues quiere decir que se puede avanzar más rápidamente en otras cosas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos representa como agroindustria? Pues la producción de cerveza, exportamos a 130 países del mundo, somos el primer exportador mundial de cerveza y somos el primer exportador mundial, claro, el tequila, ¿verdad? Y tiene un alto rendimiento económico. Y entonces todas estas actividades, desarrollarlas más. Y cuando hablo de una brecha tecnológica muy amplia, con el caso de la caña de azúcar, pues imaginen, hay alcohol, hay etanol, hay tantas cosas que podemos desarrollar, que hasta donde la imaginación alcance, ¿no? Siempre es así. Entonces tenemos un futuro muy promisorio si queremos hacer las cosas, pues se requiere mucho esfuerzo de apoyo a la agricultura en forma directa y mucho esfuerzo de apoyo al desarrollo tecnológico y a la innovación tecnológica. Solo así podemos augurar que este país va a avanzar rápidamente a una clasificación nueva que tengamos estar entre los 10 países más desarrollados del mundo. Gracias, doctor. Hay otra persona que quiere preguntarle algo. Zamora Sí, Carla, por favor, Juárez Zamora. Hola, buenas tardes. Mm, Daniela. la pregunta que yo quisiera hacer es, ¿qué papel deberían tener las cooperativas rurales mexicanas para mejorar la competitividad agrícola bajo el TEMEC? Sí, claro. Miren,
Esto de las cooperativas agropecuarias rurales, claro que es importante porque pues, el cooperativismo nació en el siglo XVII, imaginen, y todo porque las contradicciones sociales eran tan agudas y había mucha pobreza. Y en las encíclicas del Pío XII, entonces dijeron, bueno, pues como paliar la pobreza, pues dijeron, pues necesitamos organizar a los pobres que ellos mismos promuevan sus empresas. Y así fue, ¿verdad? Y es una riqueza para la producción porque se rige bajo el principio de ayuda mutua, esfuerzo propio. Es decir, que ellos mismos son sus empresarios y son sus empleadores y son los que en forma solidaria trabajan para el desarrollo de sus comunidades sobre todo, ¿no? Y sí puede ayudar a eso del TEMEC porque se ha demostrado, ¿verdad? Si una comunidad se decide organizarse y ser altamente productiva y sobre todo hacer productos altamente competitivos para su propia comunidad y a un precio bajo, pues eso ayuda a fortalecer y ayuda un poco a que la comunidad haga conciencia y se desarrolle en forma solidaria en cada actividad que va realizando. Esa sería otra etapa, ¿verdad?, de la agricultura, otra forma de organización para que se logre la competitividad que requiere el país. Yo así la veo. Gracias, Carla. No sé si contesté la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Otra pregunta, doctor, es, eh, ¿el TEMEC limita de manera significativa la capacidad de México para proteger a sus productores agrícolas? Otra vez, por favor, que no Sí, me... claro. ¿El TEMEC limita de manera significativa la capacidad de México para proteger a sus productores agrícolas? que se limita la capacidad para proteger. No, miren, a la inversa, creo que nos obliga pues a mirar el futuro con optimismo. ¿Por qué razón? Porque en lo futuro quedarán en la agricultura la gente con mayor formación y mayor información. Siempre es así. Es decir, que aquel que no haga innovación o que no se, aunque sea un agricultor, no tenga curiosidad, puede decir, ¿y cómo hacen la agricultura en otros países? ¿Y cómo hacen esto? ¿Y cómo mejorar la tecnología? Y entonces, al contrario, ¿verdad? Nos obliga a cambiar en la mentalidad que tenemos y nos obliga a ser curiosos por naturaleza. Y de esa manera, pues iremos avanzando, porque al contrario, no es limitante. Porque partimos de la pregunta, bueno, si ellos que están en el norte han avanzado más en tecnología, pues ¿a qué se debe? Pues se debe a lo mejor a que hubo apoyo tecnológico, porque hay mayor nivel de escolaridad. Por eso la educación es básica para realizar innovación tecnológica y realizar nueva tecnología. Pero el Estado debe hacer su papel de apoyar a cada sector productivo, ¿verdad? Tanto la agricultura como la industria, como los servicios, porque todo va ligado en un engranaje nacional. Así yo la veo. Igual otra pregunta similar sería, entonces, si el TEMEC puede apoyar al campo mexicano a volverse más moderno. Claro, estamos en ese proceso. Yo lo dije que el proceso prácticamente empezó en 1980 con la apertura comercial, con el ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, y sobre todo dio pie a que nosotros entráramos en una negociación con Estados Unidos, Canadá, porque desde la década de los 80, a principios en Europa, se difundió una idea, ¿verdad? Turística, decían, visite Norteamérica. Y el paquete incluía Canadá, Estados Unidos y México. No más Estados Unidos. Visite Norteamérica. Pero ya era una forma de decir, aquí tenemos que hacer un esfuerzo regional para enfrentar la globalización, que era una forma también de decir, pues tenemos que unirnos en un tratado de libre comercio que permita la libre circulación de mercancías, la libre circulación
mano de obra y de capitales, y que nos permita defendernos de otras regiones que venían muy fuertes, ¿no? Le hace los europeos o los asiáticos. Y, y era una forma de prepararnos para lo que se avecinaba. Y así se hizo, ¿verdad? Es por esa razón que en muchos sectores productivos se logró esta integración. Por ejemplo, no se puede hablar de una industria automotriz sin pensar en lo que pasa en todo el norte, ¿no? Por ejemplo, todo está integrado con Canadá, Estados Unidos y México. Y hacemos frente a todo un, una competencia global que tienen los europeos o los asiáticos, ¿verdad? Porque solo China produce 38 millones de unidades de automóviles al año y Europa el 28 millones y México, bueno, México con Canadá, Estados Unidos 18 millones, pero de esos 18 millones, 9 millones se producen en México y por eso México se ha convertido en el séptimo exportador mundial de automóviles también. Imaginen, pues claro que hay que verlo en forma integral y hay que verlo como un esfuerzo colectivo y seguramente que nos beneficia por el lado de que tenemos que enfrentar la competitividad de otros países, ¿verdad? Y eso nos obliga a ser mejores cada día. ¿De acuerdo? Bueno, doctor, creo que ya no hay más preguntas. Muy bien. Que hable, Valfre. Bueno, pues entonces, al haberse satisfecho las preguntas que hicimos aquí ante el doctor Sánchez Silva, pues nos queda nada más decirles que este evento fue grabado totalmente, incluyendo preguntas y respuestas. Por lo tanto, va a ser posible recuperarlo en el momento en que ustedes quieran, ya que será, pues en este caso, subido al canal YouTube de la revista México Educativo. Ustedes saben bien que pues en estos casos el YouTube es a nivel internacional. Es muy importante entonces entender que nuestros compañeros, algunos de nuestra generación, en mi caso como ingenieros civiles, tenemos algunos compañeros en Estados Unidos y hasta allá podrá llegarles esta información, programa, ya que pues tenemos esa ventaja ya con los medios de comunicación digitalizados y demás. Y sobre todo que el doctor Mario Sánchez Silva nos acaba de dar una panorámica que se debe de entender a todos los niveles, sobre todo en los educativos, Politécnico, Tecnológico Nacional de México, Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Chapingo, todas aquellas instancias donde se genera el conocimiento para que podamos intercomunicarnos y poder aprovechar mejor los conocimientos de todos los investigadores que están participando en las diferentes áreas. Y no queda duda que en este caso, en el área de la agroindustria, en el área de la agricultura en general, pues el doctor Mario Sánchez Silva es toda una autoridad, por lo cual le agradecemos mucho, doctor Mario Sánchez Silva, esta participación que nos favoreció y desde luego, pues estamos en el mejor momento para que después de la revisión de este tratado de libre comercio pudiéramos tener una vez más su opinión, pero ahora después de que ya se haya negociado el tratado para ver, según su óptica de experto, cómo quedamos, si quedamos mejor o quedamos igual o no lo creo, pero en el último caso que hubiéramos quedado peor que como está el actual tratado.
¿Qué le parece, doctor Sánchez Silva? Con mucho gusto lo haremos, Walfred. Es necesario dar seguimiento a todo este esfuerzo que están realizando tanto los que toman las decisiones como los que nos dedicamos al análisis de la economía de este país. Eso es. Bueno, pues entonces ya está dicho todo. En la revista México Educativo viene pues ya el texto completo de lo que el doctor Sánchez Silva expuso aquí de manera viva y desde luego que pueden recuperarlo en la revista México Educativo que se publicará a fines de este mes de noviembre. En última instancia, el primer día de diciembre estará en circulación digitalizada, por lo cual quienes quieran que se les haga llegar, pues con que nos hagan favor de enviarnos su, su teléfono para mandárselos por WhatsApp o por su correo electrónico. ¿Tenemos alguna forma de ofrecerles una dirección, control? Filósofo Hans, Decimos podríamos la dirección, dirección de qué de... para que nos enviaran sus teléfonos ellos y poderles regresar la revista por WhatsApp o por correo electrónico. Sería tu teléfono de WhatsApp. Bueno, entonces, si quieren anotar Aquí el en el chat teléfono, voy a escribirlo. ¿O lo dictas? Déjame sí, ahorita mismo se va a publicar en la pantalla el teléfono en el chat. al cual pueden solicitar la revista este fin de mes para que estemos ya en comunicación por medio del WhatsApp y también si gustan darnos su correo electrónico para que se les envíe también a ese correo. Sí, el teléfono sería entonces 55 85 68 49 28. Ahí Ok. se ponen en comunicación con el maestro Valfre para que les reenvíe la revista vía WhatsApp. Quizá también sería posible que lo enviaran al correo de la revista. Ya de Ok. ahí, pues nosotros lo registramos. El correo de la revista. Sería entonces el correo es revista México Educativo @gmail.com. Ok. Igual es en el chat. Ok. Ahí está en la pantalla. Ya apareció el correo. Pues entonces, doctor Sánchez Silva, ya tenemos el intento de que su magnífica conferencia, hacerla llegar a todas las instancias que nos lo soliciten. Con mucho Y gusto, desde claro que luego, sí. pues entonces, saludos desde aquí a la distancia. Un abrazo, doctor Sánchez Silva, Un abrazo igual, y a un abrazo, gracias. todos los compañeros, compañeras que nos hicieron favor de estar presentes. También les enviamos un atento saludo y seguimos en contacto. Gracias.